después de escuchar este tema musical tan hermoso que aflora no solo los sentimientos, sino las ganas de poder decirle al Señor cuánto lo amamos y cuánto somos agradecidos. El tema de hoy, voy a comenzar diciendo que dar ejemplo o tomar ejemplo se refiere a la conducta o comportamiento que los demás deben o pueden repetir, es decir, actúa siguiendo el modelo de otra persona. Y nosotros los seres humanos a lo largo de nuestra vida hemos seguido ejemplos de algo o de alguien. Y en un momento determinado también hemos sido o hemos servido de ejemplo. Ahora bien, el ejemplo que hayamos seguido puede ser bueno o puede ser malo. Y de ahí que cada uno haya determinado qué tan bueno fue o no haberlo seguido este ejemplo. Cabe resaltar que ya sea como padres, como hermanos, como hijos, amigos, compañeros de trabajo, en eso nos convertimos todos nosotros en ejemplo, bueno o malo, pero somos ejemplo. Lo dejo ahí en el ambiente para que vaya pensando en esto que acabo de decir. Habiendo dicho esto, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir en la versión que escogí para el día de hoy a la TLA, a la traducción al lenguaje actual, a la epístola de Tito 2, 1 al 15, que dice así, traducción al lenguaje actual. Tito 2, versículo 1 al versículo 15. Pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. A los ancianos, diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. 3. Recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. También debe enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a entender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. A los jóvenes, recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Di siempre lo bueno y así nadie podrá criticarte. Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. A los miembros de la iglesia que son esclavos, diles que obedezcan siempre a sus amos y que sean amables y no discutan nada. No deben robar, sino ser totalmente honestos, para que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo en este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir, mientras llegue ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados.
Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Enseña estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente. No des motivo para que te falte el respeto. Padre, colocamos este tiempo en tus manos nuevamente. Que esto, Padre, que tú hablaste a mi vida, que esto que tú dijiste, Señor, que debía yo decir, lo pueda hacer de la manera correcta, de la manera en el espíritu, como me lo diste, para que llegue al espíritu de mis hermanos, que los oídos de mis hermanos estén abiertos a tu palabra, no a mí, a tu palabra, Señor. La epístola a Tito es escrita por el apóstol Pablo, que fue enviada cuando se hallaba Tito en Creta. Esta epístola no se conserva precisamente el lugar y la ocasión en que fue redactada. Algunos piensan que fue enviada desde Macedonia, en fecha anterior al último y definitivo encarcelamiento de Pablo, entre los años 63 y 67. Tito era un viejo conocido de Pablo, como amigo y colaborador suyo, se refería a él como verdadero hijo en la común fe. El apóstol confió a Tito misiones tan delicadas como poner en orden la iglesia de Corinto y organizar la vida de la comunidad cristiana de la isla de Creta. Esta epístola contiene 3 capítulos que es prácticamente toda una unidad de pensamiento. Vamos hoy, o vimos que de lo que leímos el capítulo 2, pero no podemos separarlo del capítulo 3 ni el capítulo 1. Eso es algo que no lo podemos hacer porque se nos partiría la unidad de pensamiento. Así que vamos a estar hablando de esto y vamos a ir tocando cositas del capítulo 1 y del capítulo 3. En contexto, Pablo había dado unas instrucciones a Tito. Si vamos al inicio de la epístola, en el capítulo 1, por ahí en el versículo 5, le dice Pablo a Tito: te dejé en la isla de Creta para que resolviera los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. Y ahí es donde él da ciertas instrucciones y requisitos que deben cumplir los líderes de las iglesias. Si ustedes siguen leyendo, nos damos cuenta que al parecer Tito no había podido resolver del todo tales problemas, como tampoco nombrar líderes tan idóneos como se necesitaban. Y con ellos surgían las malas enseñanzas. Entonces el problema allí no era que no se enseñara, el problema era lo que se enseñaba, porque estaban llevando por el mal camino a la comunidad, dando mal ejemplo, y fuera de eso lo hacían solo para ganar dinero. Tan así era que el poeta griego Epiménides, o profeta, como lo llama Pablo en el mensaje, mencionó en el versículo 12 del capítulo, de ese mismo capítulo 1, en el versículo 12, este profeta menciona: fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo: esa gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa. Se portan como animales salvajes. Calcule, eso era lo que expresaba una persona que era de la misma Creta. La situación no era muy buena en Creta por lo que se ve. Sin embargo, Pablo exhorta a Tito a que organice las iglesias de Creta, porque sabía lo que necesitaban. El Señor había hablado a Pablo y a Tito para que se siguieran unas ciertas instrucciones. Ser nazareno
es ser buen administrador de la enseñanza. Porque la exhortación de Pablo a Tito es que practique y enseñe cómo deben obrar los creyentes, cómo debe ser su conducta. Es decir, entendamos cómo debemos comportarnos de acuerdo con lo que hemos aprendido. En pocas palabras, ser ejemplo. Ejemplo de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Por eso le he colocado como título a esta reflexión: del dicho al hecho. Escríbalo ahí en el chat para que reafirmemos conocimiento. Del dicho al hecho. Y vemos cómo Dios, a través de Pablo, dando la instrucción a Tito, demuestra con su ejemplo cuánto nos ama, y por ese amor vuelve y nos enseña. Porque es una recomendación que hace a Pablo de todo lo que nosotros debemos hacer como creyentes, como líderes. Y entonces yo les propongo en esta mañana, hermanos, que para ser buenos administradores de la enseñanza recibida, porque soy ejemplo, cuando debo hacer qué. Primero, cuando recapacito. Vamos al verso 12, en la parte A. Vamos a leerlo nuevamente, vamos a leerlo todo. El verso 12, permítanme, me ubico aquí en el verso 12. Vamos a leerlo desde el 11, del 11 al 14. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. 13. Así debemos vivir mientras llegue ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. En otras versiones dice, ocupado siempre en hacer buenas obras. Así las cosas, del dicho al hecho, y recapacitando, el amor de Dios nos enseña. Él es el ejemplo a seguir. Nos indica que ya paremos, que ya no más de hacer el mal, porque nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza pecaminosa producimos maldad. Nuestros pensamientos, las actitudes, la omisión de lo que debemos hacer y no lo hacemos. Y fuera de eso estamos siempre atraídos a hacer aquello que no está bien y por eso fallamos. Recapacitemos. Escríbalo ahí en el chat. Recapacitemos. Miremos las palabras con que el apóstol Pablo se dirige a Tito en un versículo, el primer versículo del capítulo 2. Volvamos allá arriba al capítulo 2, versículo 1, donde comenzamos nuestra porción. Y dice, pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. Pero tú, Mauricio, pero tú, Edna, pero tú, Claudia, pero tú, Henry, pero tú, Omar, pero tú, hermanita Esperanza, pero tú, aquel hermano que pasas en este momento por este lugar y estás escuchando esta prédica. ¿Por qué creen que estaba dando esta instrucción? Porque estaban haciendo lo incorrecto, lo malo. No estaban administrando muy bien la enseñanza, que digamos, no estaban siendo ejemplo. Por ello da estas recomendaciones de los versículos anteriores a la porción que estamos estudiando. Mire estas recomendaciones que hace. El versículo 2 dice lo siguiente, hace una recomendación, dice, a los ancianos, diles
que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. Y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. También deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Esa es una de las recomendaciones que hace. A los jóvenes recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Al mismo Tito le está diciendo, aparte de lo que se está dando cuenta que está pasando en la comunidad, le está diciendo también a Tito, oiga Tito, pilas, que eso que usted está predicando lo aplique. Dice el dicho que del dicho al hecho hay mucho trecho. Dice, hazlo con seriedad y honestidad. Di siempre lo bueno y así nadie podrá criticarte. A los miembros de la iglesia que son esclavos, en este caso entiéndase a los siervos, diles que obedezcan siempre a sus amos y que sean amables y no discutan nada. No deben robar, sino ser totalmente honestos. Son cosas, hermanos, como tan sencillas y cotidianas que para estos tiempos en que todo se quiere normalizar, en que todo es permitido, esto nos tiene que llamar la atención. A veces pasamos cosas por desapercibidas y que todo está bien, que como se sienta, si él se siente bien así está bien, déjelo, no hay problema. Si él se siente bien, que lo haga. Hay que prestarle atención a esto. Ahora bien, si revisamos las enseñanzas recibidas en este mes de febrero, este mes que hemos estado trabajando, lo de ser administradores, ¿de cuántas hemos podido ser ejemplo? ¿De cuántas enseñanzas hemos podido ser ejemplo? De esa administración, tal vez de los dones. Nos hemos puesto al servicio de quien los necesita. De las emociones, ¿las manejamos? ¿O ellas más bien nos manejan a nosotros? La ira, la impaciencia. ¿Hemos sido ejemplo del amor? ¿He practicado la misericordia con mi prójimo? ¿Hemos estado atentos a tener unas finanzas saludables? ¿A tener planes de supervivencia? Descansamos en Dios y creemos que Él es verdaderamente el que es nuestro proveedor y que Él todo lo tiene bajo control. Optimizar el tiempo, sabiendo que el Señor tiene el control del tiempo. Dirigimos con sabiduría a nuestra familia cuando administramos bien ese primer ministerio que Dios nos entregó. Esas son cosas, hermanos, que contrarrestan, aunque no lo creamos, el buen ejercicio del testimonio cuando no las aplicamos. Y tal vez por eso no podemos ver personas que quieran rendir su vida al Señor. Por eso tal vez mi vecino, por más que le insisto, no acepta la invitación de ir a la iglesia. O por eso mi familia externa no quiere compartir conmigo espacios donde yo les pueda manifestar mi creencia. Porque mi testimonio no da para eso, no alcanza. ¿Puede, hermano, usted ser pastor, líder, servidor, un asistente habitual o no? Pero como creyente, Dios demanda de nosotros que administremos su enseñanza, que nos alejemos del pecado porque nos ama tanto que un día quiere vernos compartiendo su eternidad. Así es que, hermano, vamos a dar la pelea.
Vamos a dejar de hacer el mal y no dejarnos seducir por las cosas del mundo que no edifican. Ser administradores de la enseñanza recibida es ser ejemplo. Hay cosas que a veces como personas que vivimos o tratamos de vivir una vida para agradarle al Señor, a veces no nos convertimos en ejemplo. A veces en nuestros lugares de trabajo, a veces en nuestra misma casa. Dice mi mami, tiene un dicho: cuando uno tiene una mala actitud, dice, se bajó de la cruz. Y con esa mala actitud hasta le dio con la cruz. Nos demanda el Señor que seamos ejemplo. Nos demanda el Señor que ya nos apartemos de eso malo que hemos estado haciendo. Y que nos apartemos de eso que nos agrada. Porque nosotros, como lo decía en el inicio, por nuestra naturaleza, producimos maldad. Por la misma naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero aparte de eso, si también nos dejamos que alrededor de nosotros influya ese mundo en nosotros, no nosotros al mundo, sino Él a nosotros, terminamos haciendo cosas que le agradan más al mundo que lo que le agrada a Dios. Y así es difícil. Por eso le escribía Pablo a Tito: encárguese de las cosas que están pasando allí. Elija las personas idóneas. Y me imagino que no era un trabajo fácil para Tito. Pero pues tenía que tener insumo para poder hacer las cosas. Pero si no hay de quién echar mano para hacerlo. Vamos a dar la pelea. Vamos a dejar de hacer el mal. Y no dejarnos seducir por las cosas del mundo que no edifican, hermanos. Lo segundo, soy un buen administrador de la enseñanza recibida porque soy un ejemplo cuando reconozco. Dice la parte B del versículo 12. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. La honestidad, la fidelidad y la capacidad de analizar el actuar debe ser la respuesta a la enseñanza que con amor Dios nos brinda. A Él importa que usted y yo estemos preparados para responder ante un mundo que carece de honestidad y fidelidad. Porque cuando somos honestos con Él y fieles con Él, lo vamos a poder hacer con los demás. Y así no veríamos entonces tanta violencia, tanta injusticia, no habría corrupción, no habría desigualdad, porque cuando reconozco que Dios se toma el tiempo para enseñarme reiteradamente, es porque hay algo en lo que estoy fallando, que no me deja avanzar y que debo pensar muy bien en ello para tomar actuaciones frente a eso. Piense un momento en esto que el Señor puso en mi corazón a compartir, que es lo que, sabiendo que no está bien, no reconozco para poder ser el ejemplo de honestidad y fidelidad que Dios demanda de mí. Piensa, mamá. ¿Usted ha reconocido que se equivoca? ¿Ha reconocido que a veces en sus actos no somos tan leales y que faltamos a la verdad de Dios? Cuando hacemos una cosa, decimos una cosa y hacemos otra. Del dicho al hecho. Permítame, voy a refrescar mi garganta.
Pues hermano, al fin y al cabo, como creyentes somos instrumentos de Dios en la tierra para compartir su palabra. Solo debemos administrar bien lo que Él nos enseña para poder ser ejemplo. Porque eso es lo que a veces nos cuesta. No es tanto lo que sepamos, sino lo que no podemos transmitir. Porque mi actitud, porque mi ejemplo no me deja. Si notamos las frases finales de los primeros versículos de este capítulo 2 que estamos trabajando, todas estas demuestran cómo Dios, una vez nos indica lo que está mal, llama nuestra atención para que reconozcamos cómo proceder frente a eso que está mal y nos convirtamos en ejemplo de lo que busca su mensaje. Miremos. Vamos nuevamente al capítulo 2. No lo vamos a leer todo, simplemente la parte final. En la parte, en el capítulo 2, el Señor dice a los ancianos, diles que deben ser responsables, dice una serie de cosas que ellos deben hacer. Y al final dice, también deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Ahí está el ejemplo que el Señor nos está pidiendo. En el capítulo 3 al 5 dice, cuando recomienda a las ancianas que amen a Dios, que no sean chismosas, que no se emborrachen, que sean ejemplo para las jóvenes, que atiendan a su hogar, que atiendan a su esposo, que sean de ejemplo. Al final dice, así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios, lo que Él busca que hagamos. En el capítulo 6 dice, del 6 al 8, dice que a los jóvenes recomienda que aprendan a dejar sus malos deseos y que Tito mismo sirva de ejemplo, ¿sí? Y que lo haga con seriedad y honestidad. Al final le dice, si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. El ejemplo. En el versículo 9 al 10 le dice a los siervos de la iglesia que sean honestos, que no roben, que sean amables. Dice, y al final dice, para que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador. Amado hermano, si reconocemos nuestra debilidad frente a lo que el Señor nos aconseja en honestidad y fidelidad, vamos a poder pensar correctamente y tomar las mejores decisiones. Eso es infalible. Hasta aquí hemos dicho que soy un buen administrador de la enseñanza recibida porque soy ejemplo cuando reconozco y recapacito. Reconozco que debo apartarme del mundo, de lo malo que es el mundo y de la maldad que puede surgir de mí. Y si recapacito, que el Señor necesita que yo cambie mi actitud, si yo reconozco que estoy haciendo las cosas mal, para poder utilizar esa enseñanza y convertirla en un ejemplo para que otros puedan llegar. Y por último, soy buen administrador de la enseñanza recibida porque soy un ejemplo cuando resisto. Dice el versículo 14, Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Otras versiones dicen, ocupado siempre en hacer buenas obras. Para cada uno de los integrantes de las iglesias de Creta, desde su rol como líder, servidor o creyente, el momento que vivía era un reto para todos, ya sea desde la dirección y consejo que debía impartir Tito, la de los ancianos líderes en sus diferentes funciones, el mensaje que se impartía
y de quienes recibían ese mensaje. Pero lo cierto de todo, y que es lo que el Señor quiere llamar nuestra atención, es que Él quiso morir para rescatarnos y purificarnos del pecado, y con ello nos hizo su pueblo decidido a hacer el bien. Ahora bien, tener una vida de buenas obras cuando estamos permeados del mundo que nos rodea, a veces se nos complica. Pero esto también depende de la capacidad de resistencia que tengamos y de oportunidad que yo le dé a eso que me quiere alejar de hacer el bien. Porque no es fácil querer tener una vida santa cuando, por ejemplo, si soy proclive a las bebidas alcohólicas y permito estar en lugares o en actividades donde abunde el alcohol, pues ahí sí no se va a poder, hermano. Por eso es tan importante, es de una importancia imperativa resistir. Mira, hermano, ese ejercicio no lo tenemos que hacer solos. Hagamos lo que nos toca, bien hecho, porque si nos reservó como su pueblo, el Señor nos respaldará. ¿Es fácil administrar lo que nos han enseñado? ¿Es fácil ser ejemplo? No, no lo es. Para unos será más fácil que para otros, pero el Espíritu Santo de Dios está allí haciendo lo mejor que Él sabe hacer, que es cuidarnos, que es guiarnos, protegernos. No estamos solos. Tenemos un Dios que nos ama y que por amor nos dio la salvación a través de su Hijo, quien voluntariamente dijo: yo doy la vida por su redención. Yo doy la vida por ti. Dio la vida por mí. Dio la vida por tu hijo, por tu hija, por tu cónyuge. Dio la vida por tu familia. Dio la vida por aquel que de pronto menospreciamos. Dio la vida por aquel que está en la calle. Por todos. Él levantó la mano y dijo: yo. Correspondamos, hermanos, con la correcta administración de su enseñanza, con la correcta administración de ser ejemplo, de ser su embajador en la tierra, para que otros conozcan a ese Dios maravilloso. Reconozcamos, resistamos y reconozcamos que nuestro amado Dios solo espera de nosotros ese paso para alejarnos del pecado, para apartarnos del mundo, para resistir en medio de todo lo que nos rodea y que nos fortalezcamos en lo que Él ha querido hacer. No, más bien que Él hizo por nosotros, no que ha querido, porque hizo por nosotros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es aplicar todo lo que hemos aprendido, lo que Él nos enseña a través de la palabra, lo que Él nos enseña a través de los hermanos que se sientan en frente de los dispositivos a hacer estos mensajes. Seamos buenos administradores de la enseñanza con el ejemplo. Dicho y hecho. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes
Ayúdanos, Dios, porque no es fácil. Como seres humanos, Señor, no es fácil. Para nosotros no es fácil. No es fácil, Dios, tener que estar en este mundo y por nuestro compromiso contigo, ponerlo en práctica. No es fácil, Dios, porque nos abrumamos, porque el pecado nos señala. Te pido, Padre amado, Señor, que nos ayudes. Te pido, Padre amado, Señor, que fortalezca, Señor, nuestra mente, fortalezca, Señor, nuestro corazón. Yo te pido, Papito Dios de la gloria, que seas tú, Padre hermoso, que seas tú, Señor, ayudándonos, mi Señor, a reconocer, a recapacitar, a resistir, Señor. Tú nos pides y le pides a la iglesia, Señor, que con el ejemplo, que con la enseñanza, la pongamos en práctica, porque hay muchos allá afuera que necesitan de ti. Pero tú nos utilizas a nosotros, somos instrumento. Y si nosotros nos resistimos, Señor, vamos a poder ir allá afuera a compartir esa palabra que aquel que necesita, aquel que llora, aquel que sufre, aquel que está perdido, el borracho, el adúltero, el drogadicto, aquel que trata mal a su esposa, aquel que la engaña, necesita, Señor, que abramos nuestra boca, que seamos buenos administradores de la enseñanza con nuestro ejemplo. Yo te lo pido, Padre amado, aquí estamos, como Iglesia El Nazareno, pidiendo, Señor, que tú nos ayudes, porque solos no podemos. Que tú estés siempre como lo estás, que solamente dispongamos en dar un paso al lado al pecado, un paso al lado al temor, un paso al lado de lo que nos permite hacer lo que tú esperas de nosotros. Que correspondamos, Señor, a lo que tú has hecho. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ayudes en este día, Padre amado, para que podamos ir a hacer lo que tú nos demandas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Rey, hemos orado, Señor, hemos compartido la palabra, la hemos escuchado, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica. Amados hermanos, dejo esto que el Señor colocó en mi corazón. Ustedes saben que los primeros ministrados somos nosotros, los que preparamos la enseñanza. Y aquel que lo escucha por primera vez, creo que el Señor habló a su corazón, como lo hizo conmigo. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.